Hola niños y niñas, estamos en un nuevo taller de matemática y estas semanas vamos a aprender a ordenar los elementos. Ustedes ya saben ordenar los elementos haciendo patrones y clasificando. Para esas dos cosas ustedes tenían que observar y comparar los elementos, comparar los objetos, viendo qué cosas tenían igual, qué cosas tenían distintas y cómo los tenían que agrupar, ¿cierto? Esta vez también tenemos que observar, porque ahora vamos a aprender a seriar. Y para seriar también tenemos que observar y comparar los elementos. ¿Qué será seriar, eso sí? Seriar es ordenar los elementos de menos a más o de más a menos. Esto quiere decir que yo los puedo ordenar por tamaño, por altura, por longitud, por ancho, por degradé de colores. Hay un sinfín de formas de seriar. Pero nosotros vamos a ver hoy día 3 ejemplos. Vamos a seriar por altura, por ancho y por tamaño. Por esas 3 cosas. Acá tengo algunos ejemplos para que ustedes ya empiecen a hacerse una idea de cómo se realiza. Acá arriba tengo unos edificios que están seriados desde el más bajo al más alto. Están seriados por altura. Cuando hablamos de altura usamos los conceptos bajo, alto, ¿ya? Y para ordenarlos así como en una escalera, hay que compararlos, ir viendo cuál es más bajo o cuál es más alto que el otro y se ordenan en forma ascendente, ¿ya? Aquí en medio tenemos una seriación por ancho. Cuando seriamos por ancho o por grosor, usamos la palabra delgado, ancho. También podemos ocupar la palabra delgado y grueso, ¿ya? Aquí miren, este es delgadito, un poquito más grueso, un poquito más grueso, un poquito más grueso, un poquito más grueso y un poco más grueso. Y también vamos a seriar por tamaño. Acá abajo tenemos estos círculos seriados por tamaño. Cuando hablamos de tamaño, hablamos de pequeño o chico y grande. También podemos usar la palabra mediano. Acá lo tenemos desde el más pequeño al más grande. Cuando hablamos de tamaño también tenemos que pensar que crece o decrece su altura y su ancho. Las dos cosas al mismo tiempo para que sea el tamaño, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos con ejemplos concretos, con material concreto. Por ejemplo, en altura, aquí los ordenamos desde el más bajo al más alto. Yo traje estas torres de Lego, pero ahora lo vamos a hacer de una forma distinta. Lo vamos a hacer en forma decreciente. Eso quiere decir que lo vamos a hacer desde el más alto al más bajo. Lo vamos a hacer al revés de cómo está ahí. ¿Ya? ¿Me ayudan? Miren, si yo les digo que lo vamos a hacer desde el más alto al más bajo, primero tenemos que poner el más alto. ¿Cuál de estos será el más alto? Este, por supuesto. Y lo vamos a hacer siempre desde la izquierda a la derecha. Yo lo voy a hacer para que ustedes lo vean bien. Esta es su izquierda, desde la izquierda. Aquí, ¿cuál es el más alto? Este. ¿Cuál es el más alto? Este. Y así voy viendo cuál es el que sigue, observo, cuál es el que sigue, observo, cuál sigue y finalmente el más bajo. Y ahora ordené desde el más alto al más bajo. Lo serié por altura. Voy a guardar estos elementos en una cajita que tengo por aquí, porque ahora vamos a dar otro ejemplo de seriación por grosor. Yo fui a mi patio y miren lo que me encontré. Muchas ramitas. Ramitas muy delgaditas y ramitas más gruesas. Entonces, como aquí ya vimos un ejemplo desde el más angosto
al más grueso, aquí estas ramitas las vamos a ordenar al revés, desde la más gruesa a la más angosta. A ver, ¿las pueden ver bien? Hay unas que son muy delgaditas, apenas se ven. Vamos a escoger primero la más gruesa. La ponemos ahí. Observamos. Esta es la que sigue. Observamos. Esta es la que sigue. Observamos. Esta. A ver, entre estas dos, si son casi iguales, las tengo que comparar y observar muy bien. Esta y esta es la más delgadita. Y puedo mirar y comprobar que lo haya hecho bien. Desde la más gruesa a la más angosta. Muy bien. Y nos queda el último ejemplo, que es el seriar por tamaño. Y para eso traje a mis amigos peluchines para que me ayudaran. Acá tenemos muchos peluchitos y los vamos a ordenar desde el más grande al más pequeño, porque aquí ya vimos el ejemplo desde el más pequeño al más grande. Entonces, si decimos desde el más grande al más pequeño, ¿cuál de estos es el más grande? El león, entonces está bien ubicado ahí el león. Muy bien, león. Después, ¿cuál le sigue? El búho. Luego, ¿cuál le sigue? Pancho. Ya, bien, Pancho. Luego, ¿cuál le sigue? Cayón. Muy bien, Cayón. Y luego, ¿cuál le sigue? Murci. Y finalmente, Flopita. Miren, Flopita nos vino a ayudar con esta actividad. Gracias, Flopita. De nada. Y es la más pequeñita. Y ahí pudimos ordenar desde el más grande al más pequeño. Ahora, el desafío es para ustedes. Tienen que buscar en la casa elementos que puedan seriar. Pueden ser juguetes, pueden ser zapatos, pueden ser platos, cucharas, lo que ustedes encuentren, hojitas de los árboles, y lo van a seriar desde el más pequeño al más grande o del más grande al más pequeño. También pueden usar altura desde el más bajo al más alto, o pueden usar anchos desde el más delgado al más grueso y desde el más grueso al más delgado. Tienen que elegir uno de los conceptos: tamaño, alto o ancho, y sacarle una fotito y subirla en la asignación de desafío en Edmodo. ¿Ya? Les dejo este desafío, esta tarea para que jueguen en la casa. Un besito y nos vemos en otro taller.